Hola mis hermanos, amigos, Dios les bendiga. Una cápsula bíblica más, compartiendo con ustedes la palabra del Señor a través de estas porciones que hemos estado leyendo con el ánimo de terminar este año habiendo hecho esta lectura de toda la Biblia completa. Estamos contentos que Dios hasta aquí nos ha ayudado. Ya hoy estamos en nuestro día 178 de este trayecto. Y le damos gracias a Dios porque estas cápsulas han podido llegar a muchos lugares del mundo. Gracias a ustedes también que las comparten a través de sus redes sociales. Les animo entonces a perseverar, no solamente escuchando las cápsulas, sino también compartiéndolas. Yo sé que hay algunos libros, sobre todo en el Antiguo Testamento, como el que estamos leyendo ahorita, de Crónicas, que son algunas genealogías, ciudades, nombres, de pronto complejos, se hace difícil de entender de pronto algunas de estas listas, pero son importantes, están escritas por un propósito especial, porque nos están hablando de un Dios de orden, de un Dios que tiene todas las cosas en su lugar, que para Él son importantes los reconocimientos, y esto realmente es importante también entenderlo y conocerlo. Seguramente, no sé si usted ha percibido o ha caído en cuenta que muchos de estos nombres que hemos estado leyendo pues han tenido alguna aparición cuando estuvimos leyendo Reyes, cuando estuvimos leyendo otros libros del Antiguo Testamento, han tenido apariciones en la historia de Israel. Entonces todas estas listas mencionan a muchas de esas personas y es interesante saber que al fin todas estas grupos que se iban formando, estos clanes que se iban formando, pues todos venían y provenían de un mismo padre que era Abraham, ¿no? Y cómo la misma familia se fue separando, se fue yendo hacia diferentes lugares, fueron tomando sus propias culturas. Entonces vemos como de esa misma descendencia de Abraham muchos decidieron seguir adorando a Dios y otros no. Entonces es importante también tomar todas estas genealogías y estas lecturas que estamos haciendo ahorita en Crónicas para que podamos ver a ese Dios de orden, a ese Dios de excelencia. Les animo entonces a seguir perseverando y que Dios nos bendiga. Salmo 76, 7 al 12. Con razón eres tan temido. ¿Quién puede quedar en pie ante ti cuando estalla tu ira? Desde el cielo sentenciaste a tus enemigos. La tierra tembló y permaneció en silencio delante de ti. Te levantas para juzgar a los que hacen lo malo, oh Dios, y para rescatar a los oprimidos de la tierra. La rebeldía del ser humano solo resalta tu gloria, porque tú la usas como un arma. Haz votos al Señor tu Dios y cúmplelos, que todos le lleven tributo al temible. Él quiebra el orgullo de los príncipes y los reyes de la tierra le temen. Primero de Crónicas 10, 1 al 14. Ahora bien, los filisteos atacaron a Israel, y los hombres de Israel huyeron ante ellos. Mataron a muchos en las laderas del monte Gilboa. Los filisteos cercaron a Saúl y a sus hijos y mataron a 3 de ellos, Jonatán, Abinadab y Malquisúa. La batalla se intensificó cerca de Saúl y los arqueros filisteos lo alcanzaron y lo hirieron. Con gemidos, Saúl le dijo a su escudero: «Toma tu espada y mátame antes de que estos filisteos paganos lleguen para burlarse de mí y torturarme». Pero su escudero tenía miedo y no quiso hacerlo. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio que Saúl estaba muerto, se echó sobre su propia espada y murió. Así que Saúl y sus 3 hijos murieron allí juntos y su dinastía llegó a su fin. Cuando los israelitas que estaban en el valle de Jezreel vieron que su ejército había huido y que Saúl y sus hijos estaban muertos, abandonaron sus ciudades y huyeron. Entonces los filisteos entraron y ocuparon sus ciudades. Al día siguiente, cuando los filisteos salieron a despojar a los muertos, encontraron los cuerpos de Saúl y de sus hijos en el monte Gilboa. Entonces le quitaron la armadura a Saúl y le cortaron la cabeza. Luego proclamaron las buenas noticias de la muerte de Saúl ante sus ídolos y a la gente en toda la tierra de Filistea. Pusieron su armadura en el templo de sus dioses y colgaron su cabeza en el templo de Dagón. Cuando el pueblo de Jabes de Galaad se enteró de todo lo que los filisteos le habían hecho a Saúl, todos los valientes guerreros llevaron los cuerpos de Saúl y sus hijos de regreso a Jabes. Luego enterraron sus huesos debajo del gran árbol en Jabes y ayunaron por 7 días. De manera que Saúl murió porque fue infiel al Señor. No obedeció el mandato del Señor e incluso consultó a una médium en lugar de buscar la dirección del Señor. Así que el Señor le quitó la vida y le entregó el reino a David, hijo de Isaí.
Primero de Crónicas 11, 1 al 47. Luego todos los israelitas se presentaron ante David en Hebrón y le dijeron: somos de la misma sangre. En el pasado, aun cuando Saúl era rey, en realidad era usted quien dirigía las fuerzas de Israel. Y el Señor su Dios le dijo: tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el líder de mi pueblo Israel. De modo que allí en Hebrón David hizo pacto ante el Señor con todos los ancianos de Israel, y lo ungieron rey de Israel, tal como el Señor lo había prometido por medio de Samuel. Después David fue con todo Israel a Jerusalén, o Jebús, como solían llamarla anteriormente, donde vivían los jebuseos, los habitantes originarios de esa tierra. El pueblo de Jebús se mofaba de David: jamás entrarás aquí. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la que ahora se llama Ciudad de David. David había dicho a sus tropas: el primero que ataque a los jebuseos será el comandante de mis ejércitos. Así que Joab, cuya madre era Sarbia, una hermana de David, fue el primero en atacar, y entonces llegó a ser el comandante de los ejércitos de David. David hizo de la fortaleza su casa, y es por eso que se llama Ciudad de David. Extendió la ciudad desde los terraplenes hasta la zona circundante, mientras que Joab reedificaba el resto de Jerusalén. David se hacía cada vez más poderoso porque el Señor de los ejércitos celestiales estaba con él. Estos son los líderes de los guerreros valientes de David. Junto con todo Israel, ellos decidieron hacer rey a David, tal como el Señor había prometido con relación a Israel. Este es el registro de los guerreros valientes de David. El primero fue Jasobeán el Acmonita, quien era líder de los tres, el grupo de guerreros más valientes entre los hombres de David. Una vez utilizó su lanza para matar a 300 guerreros enemigos en una sola batalla. El siguiente en rango entre los tres era Eleazar, hijo de Dodai, un descendiente de Ahoa. Estuvo con David cuando los filisteos se reunieron para la batalla en Pasdamim y atacaron a los israelitas en un campo lleno de cebada. El ejército israelita huyó, pero Eleazar y David no se dieron terreno en medio del campo e hicieron retroceder a los filisteos. Así que el Señor los salvó dándoles una gran victoria. Cierta vez, cuando David estaba en la roca cerca de la cueva de Adulam, el ejército filisteo estaba acampado en el valle de Refaim. Los tres, que formaban parte de los 30, un grupo selecto entre los hombres de guerra de David, descendieron a la cueva para encontrarse con él. En aquel tiempo David se alojaba en la fortaleza, y un destacamento filisteo había ocupado la ciudad de Belén. David les comentó a sus hombres un vivo deseo: «Ah, cómo me gustaría tomar un poco de esa buena agua del pozo que está junto a la puerta de Belén». Entonces los tres atravesaron las líneas filisteas, sacaron agua del pozo junto a la puerta de Belén y se la llevaron a David, pero David rehusó tomarla, en cambio la derramó como ofrenda al Señor. «No permita a Dios que la beba», exclamó. «Esta agua es tan preciosa como la sangre de estos hombres que arriesgaron la vida para traérmela». De manera que David no la tomó. Estos son ejemplos de las hazañas de los tres. Abisaí, hermano de Joab, era el líder de los 30. En una ocasión usó su lanza para matar a 300 guerreros enemigos en una sola batalla. Fue por hazañas como esta que se hizo tan famoso como los tres. Abisaí era el comandante y el más famoso de los 30, aunque no era uno de los tres. Estaba también Benaía, hijo de Joiada, un valiente guerrero de Cabseel, quien hizo muchas proezas heroicas. Entre ellas mató a 2 campeones de Moab. En otra ocasión, en un día de mucha nieve, Benaía persiguió a un león hasta un hoyo y lo mató. Otra vez, armado solamente con un palo, mató a un guerrero egipcio que medía 2,5 metros de altura y estaba armado con una lanza tan gruesa como un rodillo de telar. Benaía arrebató la lanza de la mano del egipcio y lo mató con ella. Hazañas como estas hicieron a Benaía tan famoso como los tres, los guerreros más valientes. Recibió más honores que los demás miembros de los 30, aunque no era uno de los tres. Además, David lo nombró capitán de su escolta. Entre los guerreros más destacados también se encontraban Asael, hermano de Joab, Elanán, hijo de Dodo de Belén, Sama de Arod, Eles de Pelón, Ira, hijo de Iques de Tecoa, Abiezer de Anatot, Sibecai de Usa, Salmón de Aoc, Maharai de Netofa, Eled, hijo de Baana de Netofa, Itai, hijo de Ribai de Gibeá en la tierra de Benjamín, Benaía de Piratón, Urai de las proximidades de Naale Gaaz, Abí Albón de Arabá, Admabed de Baurim, Eliaba de Saalbón, los hijos de Jasén, de Gisón, Jonatán, hijo de Sage, de Arar, Ayam, hijo de Sarar, de Arar, Eifal, hijo de Ur, Efer de Mequer, Ahías de Pelón,
Esro de Carmelo, Paarai, hijo de Esbai, Joel, hermano de Natán, Mibar, hijo de Agrai, Selec de Amón, Naarai de Beerot, escudero de Joab, hijo de Sarbia, Ira de Jatir, Gareb de Jatir, Urías elitita, Zabad, hijo de Alai, Adina, hijo de Sisa, el líder rubenita que tenía 30 hombres consigo, Anán, hijo de Maaca, Josafat el Midnitita, Usías de Astarot, Sama y Jehiel, hijos de Otam de Aroer, Jadiel, hijo de Simri, Joa, su hermano de Tis, Eliel de Maaba, Jerebai y Josabía, hijos de El Naam, Idma de Moab, Eliel y Obed, Jaasiel de Soba. Romanos 4, del 1 al 12. Humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse, pero esa no era la forma de actuar de Dios. Pues las Escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Ahora bien, ¿es esta bendición solamente para los judíos o es también para los gentiles incircuncisos? Como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. ¿Pero cómo sucedió esto? ¿Se le consideró justo solo después de ser circuncidado o fue antes? Es evidente que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. La circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos debido a su fe. Y Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados, pero solo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. Padre, una vez más te damos gracias por esta maravillosa palabra, Señor. Gracias porque podemos ver tu obra poderosa en ella, Señor. Podemos conocerte a través de ella. Gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad y nos permite entender y comprender el mensaje que tienes allí para nosotros. Te pido de una manera especial en este día por todos aquellos que escuchan estas cápsulas, que las están compartiendo, Señor, para que seas tú obrando conforme a tu perfecta voluntad en sus vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.